Estamos diciendo que la responsabilidad penal tiene su soporte en la peligrosidad de la gente. Esa peligrosidad se mide por el efecto disuasorio que tenga sobre su conciencia la pena. Estaba diciendo de que en momentos determinados, muchas veces al delincuente no le importa el castigo que se le pueda dar, simplemente le interesa cometer el hecho, ¿no? Que puede ser en su propio beneficio. Entonces, en esa circunstancia, poco o nada hace la pena para poder tomarse en cuenta, ¿no? Por la voluntad del individuo. La tercera escuela considera al delito como un fenómeno natural y social, que existe relación entre lo que es el delincuente, el delito y la sociedad. Es lo que estábamos diciendo, de que toda sociedad tiene los delincuentes que se merece, ¿no? La sociedad va perdiendo sus valores y lógicamente va a tener delincuentes mucho más violentos, bastante agresivos, etcétera, etcétera. ¿Algún comentario hasta acá, por favor? Estábamos ya con las primeras tres escuelas. Hemos visto la escuela clásica, la escuela positivista y la tercera escuela. Cada uno desde su perspectiva va analizando lo que es el delito al delincuente y lógicamente también la pena. Comentarios, dudas, por favor. Dudas, comentarios, por favor. Creo que ninguna, doctor. Ya. Bueno, vamos a ver otras escuelas. En esta vamos a ir viendo las demás otras escuelas que habíamos estado, que habíamos visto. La escuela sociológica, la dogmática, la finalista, la escuela de la dogmática jurídica contemporánea o nueva política criminal, la escuela abolicionista del derecho penal y la escuela del derecho penal mínimo. Vamos a ver también cada una de estas, cuál es su forma de estudiar a los elementos del derecho penal. La escuela sociológica, para estos pensadores, no es el delito ni la elaboración del derecho, ni el hecho, ni un fenómeno determinado por causas sociales. El delito es efecto de factores endógenos o exógenos que influyen en la personalidad del individuo. La pena persigue como fin la defensa de la sociedad de las acciones que se orientan a destruirla
y agrega que la pena debe ser adosada con medidas preventivas que recaigan sobre los factores antropológicos y sociológicos que dan lugar a las acciones antisociales. Representantes de esta escuela sociológica tenemos Montero, Bilbela, Roeder, que son los que lógicamente van a propugnar esta escuela sociológica, que busca lógicamente ver sobre aspectos sociales. ¿Cuáles son sus principios de esta escuela sociológica? El delito es efecto de factores endógenos y exógenos que influyen en la personalidad del individuo. Por eso aboga porque se tenga como herramienta los métodos de la sociología y la antropología. Entonces, hay que estudiar al delincuente desde esta perspectiva social y antropológica. Con la pena se pretende defender a la sociedad de acciones que se orientan a destruirla, pero enfatiza en que la pena debe ser adosada con medidas preventivas. Dentro de una lógica, a ver, ¿qué medida preventiva podríamos dar para evitar, digamos, o para evitar que se cometan delitos? A ver, trataremos de ver, digamos, desde la perspectiva social, sociológica, ¿qué medidas preventivas podríamos plantear para reducir, por ejemplo, algunos delitos? A ver, los delitos más comunes, la violación y el robo. ¿Qué medidas podríamos establecer para evitar esos delitos? A ver, ¿alguien? Bueno, sería invertir en educación. Es que caemos en lo mismo, creo que desgraciadamente se cae en lo mismo, que es inversión en educación, mejores planes de educación sexual específicamente, ¿no? Am, a ir a colegios, a enseñar a las personas cómo se tiene que interactuar y entender señales, ¿no? Porque incluso se empieza desde el acoso, ¿no? El acoso callejero, los piropos, que muchos hombres no entienden que eso no está bien por la misma cultura y por, no sé, porque dicen, ¿no? Siempre se ha hecho y entonces es normal, entre comillas, pero no, yo creo que es educación. Ya. ¿Se imaginan, por ejemplo, que se pueda prohibir algunos elementos que puedan favorecer al robo o, en el caso, digamos, contrario, que puedan evitarlo, o lo mismo en la violación? La educación yo sé que es un elemento importantísimo de formación en valores, en conocimientos, pero sin duda sabemos de que hay personas bastante educadas, bastante formadas en lo que es el conocimiento humano, pero aún así delinquen, ¿no? ¿Qué hacemos? Control, control social, licenciado, ayudaría. ¿Cómo? ¿Cómo, pero? Una, bueno, tenemos, por ejemplo, ¿no? Ahora, en los últimos años se han implementado en los barrios, no porque sea una suerte de Estado, sino porque a veces los vecinos se reúnen y por buscar mejor seguridad en sus urbanizaciones o domicilios, están implementando las cámaras de control o de vigilancia nocturna o diaria. Creo que ahí está inmiscuido el control social desde un punto más, empezando desde la familia, el barrio donde uno vive, la sociedad donde uno frecuenta, los locales de expendio de bebidas que son más propensos para culminar en agresiones o delitos de violación. ¿Usted está familiarizado con el concepto de víctima culpable? Creo que es un término muy ambiguo que podríamos uh, tomar muchos puntos de vista, licenciado, a mi parecer.
Ya. Eso, por ejemplo, propugna, ¿no? De que muchas veces la víctima, especialmente en algunos delitos, tomando el caso de la violación, puede ser responsable por el mismo hecho, ¿no? Porque eh, facilita o puede favorecer a la comisión del ilícito. Ahora, es un poco, digamos, como dice, es algo, digamos, contrario, ¿no? La víctima es pues más bien a la que se debe proteger, no se la debe sancionar ni castigar, pero sin duda se ha podido estudiar de que muchas veces la víctima favorece a la comisión de un ilícito. Si, por ejemplo, yo fuera una mujer y estaría caminando en un lugar, digamos, que es peligroso, yo creo que estaría pues buscándome un daño real, ¿no? Especialmente si me voy con cierta ropa suelta. Ahora, muy bien está claro de que toda persona tiene el derecho pues a vestirse en la forma que vea conveniente, ¿no? Mucho se ha criticado eso de que las mujeres se visten de una forma para ellos, no para provocar a los demás y lógicamente tampoco para que las violen. Pero sin duda hay una coherencia real, ¿no? Yo una vez vi un estudio en el cual se hacían unas encuestas a delincuentes, a violadores y decían, ¿no? Ellos de que cometían ciertos delitos guiados por la forma de actuar y la vestimenta de las víctimas, especialmente personas con una ropa bastante ligera eran más fáciles de violar que otras personas con diferentes otras prendas que no eran tan sueltas, ¿no? Pero sin duda esto no es un elemento predeterminante para la comisión de un ilícito, porque sabemos que el delincuente, si busca una víctima determinada, lo va a hacer esté cubierta de pies a cabezas o esté semidesnuda. ¿Qué opiniones tenemos, por favor? Licenciado, como le decía, es muy ambiguo, pero tenemos una buena respuesta. El ejemplo que usted puso del violador, de las trabajadoras en servicios sexuales. El violador pensó que su impunidad se basaba en el aspecto moral de las víctimas. Ah, hay- Sucede que hay personas que lógicamente piensan eh, que la víctima por su condición moral o el ejemplo en una sociedad o su condición en una sociedad va a llevarlos a una impunidad. Lo que sí es aplaudible, ¿no? Que sí se lo está juzgando porque él ha cometido una falta a la norma y una violación en serie a varias mujeres. ¿Qué tiene que ser sancionado? Eh, Viendo desde cualquier perspectiva, sea moral, sin tomar en cuenta basándonos más en la norma más que en lo moral. Ya. Usted está fuera del país, ¿verdad? No, no, Ya. no. Uh, sí mi trabajo consta en viajar por todo el país y a veces al exterior, pero estoy, uh, Se encuentra acá. Perfecto. Es que sin duda hay que ver, digamos, ¿no? De diferentes perspectivas y diferentes realidades y sociales. Por ejemplo, la vida en el Brasil. Yo que he visitado el Brasil, por ejemplo, me he sentido un poco raro, ¿no? En la forma de la vestimenta, muy diferente que la que se tiene acá. Pero allá, por ejemplo, es común, es algo, digamos, natural, no es tan llamativo como podría ser, digamos, para las personas bolivianas que vamos allá. Y lo mismo seguramente puede ser pues lo contrario, ¿no? Cuando ellos vienen aquí a Bolivia ven diferentes cosas que les parecen anormales, que para ellos es normal. Sin duda, son ciertos aspectos que se pueden tomar. La escuela sociológica va a ver estos aspectos y señala, ¿no? Que se debe tomar ciertas previsiones para, uno, prevenir el delito y obviamente evitar los delincuentes cometan delitos y sea necesario castigarlos. La escuela dogmática señala que para nada importan los factores sociológicos, antropológicos o criminalísticos del delito. La norma penal es el fundamento de su objeto de estudio. Para los dogmáticos,
es una acción, omisión antijurídica. ¿Qué quiere decir esto? El delito está establecido, identificado como hecho antijurídico, entonces es suficiente para tratar, estudiar al delincuente. Las personas van a cometer delitos, entonces van a ser castigados, sea por acción, por omisión. Para esta escuela, la pena que es consecuencia de hacer obrado con culpabilidad, ¿no? Se busca la responsabilidad por sus actos, tiene tres fines: preventivos, que se da con la amenaza de la carga a la cual se le va a dar al delincuente por la acción o la omisión o sanción, y que se traduce en un temor, una retribución dado con la aplicación de la sanción. Pero no nos olvidemos, ¿no? Hemos también visto de que muchas veces el delincuente no toma en cuenta al momento de cometer el delito la sanción, porque también hay que pensar, ¿no? El delincuente trata de cometer un delito y no ser encontrado, no ser castigado. Va a tratar de librarse del castigo, especialmente con los vacíos legales o las triquiñuelas que se puedan dar en los diferentes juicios, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la escuela dogmática? La pena es consecuencia de haber realizado una conducta constituida por estos tres elementos y se impone con fines retributivos o preventivos. No acepta la responsabilidad objetiva, es decir, aquella que se produce por el mero hecho de cometer una acción típica, antijurídica y culpable. Exige en el autor del delito una finalidad o una intención especial. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se cometen delitos, pero no siendo esperados. Yo, por ejemplo, puedo estar manejando mi vehículo y tener una falla técnica y chocar, e incluso podría matar. Pero ahí yo no tengo pues ninguna finalidad, no tengo ningún objetivo para cometer ese ilícito. Más bien podría ser, digamos, un accidente y por consiguiente no estaría cumpliendo el prerequisito de la escuela dogmática, en el cual se busca una finalidad. Si yo quiero, por ejemplo, matar, ahí hay una finalidad, porque es el deseo del delincuente de matar, quitarle la vida a una persona, y al llegar a su objetivo ha logrado su finalidad. Se sostienen en esta escuela tres elementos, que es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, que en algunos casos, por ejemplo, la culpabilidad es uno de los elementos más beneficiosos para el delincuente, porque se considera de que no ha habido dolo, ensañamiento, premeditación para la comisión de un delito, que puede ser culposo, ¿no? Y por consiguiente va a tener una pena menor que, por ejemplo, en un acto voluntario y que tenga una finalidad. La escuela finalista es otra. Esta escuela define el delito como una acción injusta, culpable, niega el finalismo, que exista culpabilidad, ¿no? No es necesario que busque un fin para cometer un delito, es suficiente que se cometa el mismo, dice, ¿no? Si la conducta obedece a error o distingue dos clases de errores, error de tipo o error de prohibición, si el autor se equivoca en la descripción de algo, de los elementos que hacen típica una conducta, incurre en error de tipo, y si erra o se equivoca en la existencia del tipo, o sea que no sabía que esa conducta era prohibida, no se la reprocha su conducta por error de prohibición. Dentro de una lógica, a ver, sabemos muy bien, por ejemplo, que la normativa muchas veces nos obliga a realizar ciertos actos, ¿no?, necesarios. Por ejemplo, para conducir un vehículo es requisito imprescindible el contar con una licencia de conducir. Si no tenemos una licencia de conducir, estamos infringiendo una norma de tránsito. Pero en la realización de un hecho delictivo, por ejemplo, el atropellar a una persona, ¿cuál es la responsabilidad de una persona que no tiene licencia de conducir? Dentro de una lógica es un error, ¿no? Al no tener una licencia, por consiguiente, no tiene la capacidad para manejar un vehículo.
pero sin duda este podría ser de que no ha tenido una finalidad, pero sí ha tenido un objetivo, el conducir un vehículo sin licencia de conducir. Entonces, todos estos elementos son estudiados por la escuela de la finalista. Concibe al delito simplemente como una acción injusta y culpable. No hay delito si la acción y descripción legal no coinciden. Entonces, aquí se busca de que un hecho delictivo esté claramente identificado y dentro de esa perspectiva debe ser castigado, ¿no? También se desnaturaliza el delito si la conducta es producida por error, dice. Si yo, por ejemplo, parqueo mi auto en una pendiente y eh, yo pongo freno, todo esto, pero se suelta el freno y va deslizándose el vehículo y atropella, puede matar a personas, dice, es un error. Entonces, estaría libre dentro de la lógica del castigo, pero sabemos muy bien que también existe cierta responsabilidad culposa por la omisión de un acto de seguridad que se tendría, ¿no? Para el finalismo, la pena, que es consecuencia de hacer o haber obrado con culpabilidad, tiene tres fines: preventivo, dado por la amenaza de la carga aflictiva; retributivo, dado por la aplicación de la sanción; y resolutivo, del autor del ilícito que se deriva de la ejecución de la pena. Entonces, estos tres elementos son tomados en cuenta para concebir lo que es el delito. La responsabilidad penal no existe si en la acción faltan los elementos subjetivos, dolo, culpa o preterintención, o si quien incurre en el hecho actúa en concurrencia de una causal exculpante de responsabilidad. Por ejemplo, si yo estoy manejando mi vehículo y pierdo la conciencia, que puede ser por problemas cardíacos, epilepsia y otras circunstancias, que, bueno, hay que ver, digamos, ¿no? De que no debe tener conciencia la persona de estos hechos para que se cometa un ilícito. Pero, por ejemplo, ya si existe el conocimiento que soy epiléptico, sabe esa persona de que en cualquier momento le puede dar un ataque y obviamente puede causar un ilícito. Entonces, en esas circunstancias hay que ver ciertos elementos de la responsabilidad. ¿Alguna duda hasta acá, por favor, para ver la escuela dogmática jurídica? ¿Nada? Bueno. La escuela de dogmática jurídica contemporánea o nueva política criminal observa al delito y dice que es un asunto político. El derecho penal crea el delito como un problema situado en la respectiva política. Por eso el delito se define según la forma de Estado en que se dé. No nos olvidemos, cada delito es vista desde diferentes perspectivas y la tipicidad se da de acuerdo al Estado que la sanciona. Por ejemplo, la violación aquí en Bolivia tiene una pena privativa de libertad, ¿no? Que tal vez en Chile es más grave o en Perú es más leve, ¿no? Entonces, cada una de las sociedades y cada uno de los estados va a ver un delito como más dañino o menos dañino en algunas circunstancias que obviamente va a determinar lo que se entienda por delito y también obviamente la pena, ¿no? Por eso el delito se define según la forma de estado en que se dé. El delito no es un ente abstracto, sino orientado por una perspectiva política a la cual obedece su definición. Si, por ejemplo, hoy en día un hecho en Bolivia, por ejemplo, es un delito, la posesión y consumo de marihuana, que por ejemplo en Holanda es un país en el cual se ha dado la legalidad del consumo de la marihuana, entonces no constituye delito, siempre y cuando, digamos, se va enmarcando en su misma normativa. ¿Qué les parece?
realmente un hecho delictivo que en un país determinado se considera como hecho ilícito, pero en otro país no se entiende desde esa perspectiva. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Sí, doctor. ¿Podríamos dar algún ejemplo de este tipo de hechos que en un país determinado un hecho antijurídico se considera delito y en otros no? ¿Alguien tiene conocimiento de algún hecho particular, por favor? Sí, A ver. sí, licenciado. Ah, posesión de 3 gramos de marihuana en Tailandia es cadena perpetua. Y si es arriba de 3 gramos o 5 gramos, puede ser hasta la pena de muerte. Ya. Acá en Bolivia, por ejemplo, la ley de la hoja de coca, la nueva, que es en plaza la ley 1008, por ejemplo, habla sobre un mínimo de posesión permitido, ¿no? En el cual antes, por ejemplo, era castigado, dependiendo, podía ser posesión, podía ser microtráfico o en algunos casos el delito más grave que es tráfico, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, a ver, vemos, se hace el microaspirado, por ejemplo, en algunos vehículos, igual se puede perseguir penalmente, pero estamos hablando de sustancias mucho más pequeñas, ¿no? En cantidades mucho mínimas, tal vez 1 gramo o menos. Entonces, ahí vemos cierta dualidad, ¿no? De la diferencia que se da de la cantidad de posesión. Será lo mismo tener posesión unos 2 gramos de droga, que puede ser, digamos, explicable dentro, entre comillas, para consumo propio, o agarrar 1 tonelada de droga, ¿no? O sea, estamos hablando de que el consumir va a depender, digamos, de las dosis y la capacidad del adicto, pero también, obviamente, estamos hablando del microtráfico, que es la posesión de pequeñas cantidades para ir vendiendo, ¿no? Entonces, son aspectos, digamos, de que salen un poco de la proporción, ¿no? La pena debe cumplir una función preventiva, nunca es retributiva. Con el tratamiento penitenciario se debe buscar la resocialización de las personas. La responsabilidad no es consecuencia de libre albedrío, es preciso fundarla en las razones individuales que lo lleva a cometer, ¿no? Sus representantes son Bricola y Barata. La escuela abolicionista es otra escuela que nos muestra una diferente perspectiva. Dice que sus principios es una escuela filosófica del derecho penal que radicalismo absoluto propugna por la abolición del derecho penal y su lenguaje. Los conflictos individuales que se generan en la sociedad deben ser negociables. El Estado debe ser instituido para servirle al individuo, a superarlo y no al revés. Es decir, esta escuela dice, no debería haber castigos, más bien debería el Estado ayudar a los delincuentes. Un poquito bastante rara, chocante, ¿no? Esta posición. ¿Qué les parece? A ver, comentarios. Bueno, desde mi punto de vista no me parece, no me parece algo que se deba hacer. Esta teoría, bueno, aunque tienen representantes, ¿no? Pero no me parece porque creo que el derecho penal tiene que encargarse sí o sí sobre a los delincuentes y sobre las penas y la relación que se tiene que dar y no me gustaría, no personalmente, que la quitaran, si está bien dicho, o Claro, desde la perspectiva de esta escuela, dice que no debería haber el derecho penal directamente, ¿no? Por consiguiente, no debería estudiarse al delincuente ni el delito, sino verse desde una perspectiva de que estas personas necesitan una ayuda por parte del Estado. Bastante permisivo, si vale el término, ¿no?
¿Qué ocurriría entonces? Las personas que quisieran matar estarían libres pues para cometer cualquier delito. La crítica a Exacto, esta, y aunque, perdón. perdón, decía exacto, y aunque sí, en sí ese de ayudar tiene un poco de sentido, pero en sí eso igual se hace en el derecho penal, ¿no? Y, se preocupa incluso, creo, si no estoy mal, por la reinserción Claro, del delincuente, así que ahí está. sí, ¿no? Pero sin duda hay que ver de castigar porque son hechos que causan daño. Al tenerlos como protegidos, por ejemplo, la vida, la dignidad, la libertad sexual, el que no se castigue un hecho que cause daño a estos elementos protegidos, estaríamos hablando de que el Estado no está cumpliendo sus fines, ¿no? Como es la protección y satisfacer las necesidades. Porque no nos olvidemos, la justicia también es una necesidad de la sociedad. La crítica de esta escuela al derecho penal es de fondo. La sociedad no será reformable o normalizable por la vía de las penas. Predica que hay que estructurar un tipo de sociedad en la que la noción de delito pierda el contenido que hasta hoy la tenemos y que del mismo modo se haga tablas rasa del concepto de pena y responsabilidad. Sus representantes son estos tres: Politov, Hulsman y Scherer. Es una escuela bastante conflictiva, eh, es una visión demasiado, eh, no sé, optimista de que la sociedad va a poder solucionar sus conflictos, dice. ¿Cómo podríamos solucionar, por ejemplo, una violación, un asesinato, un narcotráfico, una violación en serie? Son hechos que, por ejemplo, al ser dañinos plenamente a los derechos de las personas y obviamente a la sociedad, son pues incuestionables, no se puede darle solución diferente que no sea un castigo ejemplar, que como habíamos visto al principio de la clase, incluso, ¿no? Muchas de las escuelas y mucha de la sociedad busca más bien de endurecer las penas, castigar más fuertemente a los delincuentes para evitar de que se repita, se continúe en la comisión de los ilícitos. Por último, vamos a ver la escuela penal del derecho mínimo. Esta escuela sugiere que el derecho penal se limite al máximo en su aplicación, que sea la verdadera última razón, ¿no? El último ratio para castigar a una persona, que utilice el Estado para castigar conductas transgresoras. Lo llaman principio de legalidad o de reserva. Las penas deben ser proporcionales al daño causado. La pena puede ser sustituida por otras medidas. Si se prueba que hay otros mecanismos para par el caso concreto, se respondan eficazmente al daño causado. Se denomina principio de la proporcionalidad concreta. Pero nuevamente nos volvemos al ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer una compensación a un asesinato? ¿Cómo vamos a hacer la compensación a una violación? No es muy visible, ¿no? La responsabilidad sostiene que no puede derivarse de las características personales del imputado. Debe instaurarse un derecho penal donde el autor responsable por lo que hace y por lo que no es. Sería un derecho penal del autor y no del derecho penal del autor. Sus representantes son Fezajoli y Barata. Son estas diferentes escuelas que nos hacen ver diferentes visiones de el cómo se debe estudiar, cómo se debe entender al delincuente, al delito y lógicamente a la pena. Cada uno dentro de su perspectiva trata de ver cómo se debe atender estos elementos del delito. Bueno, dudas, preguntas, por favor, estamos a 5 minutos para la conclusión de la clase del día de hoy.
Comentarios, por favor, dudas, consultas. Doctor, sí, una consulta. Con la escuela, se me fue el nombre, no sé si podría mostrarme, o si no, para hacer el recordatorio, es la escuela que los accidentes, los accidentes básicamente no los tomaba como algo, es unas 3 escuelas antes de la que estamos ahora. Los accidentes los toman como tal, como un accidente y no tendría una repercusión penal. Finalista, sin mal no estoy, sí, exacto. Sí. Eh, digamos, utilizando un ejemplo que ha pasado hoy, bueno, esta semana, del avión y del accidente que hubo de esa muchacha que falleció por el choque en su casa del avión. Ujú. Eh, según esta escuela no tendría que tener repercusiones el conductor, ¿no? Pero con nuestro sistema que tenemos penal ahora, con nuestra escuela penal en Bolivia, ¿qué posiblemente pasará con el conductor o con el mecánico del avión? ¿O quién tendría a quién tendría que llegar la repercusión del accidente? Ya, es un poquito complicado porque hay que determinar si ha sido falla técnica perdón, falla humana o ha sido falla mecánica. Dentro de una lógica hay ciertos protocolos, ¿no? Eh, si es que ha sido una falla mecánica, obviamente podría ser una inimputabilidad a los militares, ¿no? Pero lo que estaba escuchando, bueno, también no hay mucho hermetismo por parte de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, de dar una información clara de qué es lo que habría pasado, porque también puede haber sido una mala manipulación, falla humana, la cual ha producido el desplome de la nave y obviamente la causa de la muerte de esta señorita. Ahorita yo no me animaría a decir nada sin saber los elementos, si ha sido un error humano o ha sido un error mecánico que le salve la responsabilidad a los pilotos, ¿no? Es un hecho bastante fresco, no hay información clara, lo que sí se ha visto, por ejemplo, que podía haber causado mayores daños. Hay daños materiales bastante grandes y mucho más la pérdida de la vida. Los pilotos están totalmente ilesos, entonces hay que determinar, ¿no? Cuáles han sido los elementos para poder juzgar con claridad si es que están libres de toda responsabilidad o no. Dentro de la lógica de la escuela, ¿no? Si es que se determinara que ha sido un error, no atribuibles a su capacidad, estarían libres de toda castigo, ¿no? Pero sé que se estaba llevando a esos oficiales del ejército, creo que se les estaba pidiendo una detención preventiva. Entonces hay que ver qué es lo que ha pasado realmente. ¿Algún otro comentario? Estamos a un minuto. Caso contrario, simplemente que decirles ya, voy a estarles ya pasando la siguiente semana los trabajos del primer parcial para que los vayan presentando a la brevedad y no nos gane ya en la semana de exámenes. Entonces, por favor, van a estar atentos. Lo voy a subir a la plataforma, pero también las instrucciones las voy a subir al WhatsApp. Yo sé que hay algunos estudiantes no están teniendo todavía el acceso a la plataforma, entonces se va a poder presentar tanto en plataforma como vía WhatsApp a mi privado para que sea tomado en cuenta estas presentaciones de los trabajos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta por si acaso para ir finalizando? Si no, simplemente despedirme. Buenas noches y que tengan buen fin de semana. Buenas noches, Doctor, doctor. Hasta buenas noches. luego. Buenas Buenas noches. noches.